El gusto en saludar a quien es profesor en filosofía de la Universidad Católica, magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Barcelona, dicta clases en las carreras de Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Ingeniería, Periodismo, bueno, en distintos ámbitos también es profesor en el profesorado de Ciencias Sagradas en el profesorado de Ciencias Sagradas San Miguel Arcángel, también en los colegios Santo Tomás de Aquino, Sagrada Familia de Bellavista, Joaquín de Núñez. Mi estimado profesor José María Aguerre, Tito Garabal lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Tito. Es decir, un gusto escucharte y bueno, y muchos saludos también a los oyentes de Radio Brote. Estimado profesor, le agradezco mucho la generosidad que tiene en este día, porque ayer hablando con un amigo común, el amigo Franco Recovery, él me decía que usted está mirando muy atentamente todo el tema de la inteligencia artificial, algo de lo cual habló el Papa hace poco, alertando de algunos peligros que tiene esta inteligencia artificial. Pero el tema hoy se hizo público. El actor Tom Hanks dijo que le gustaría mantenerse vivo después de la muerte, dejando sus derechos para que la inteligencia artificial lo hiciera perdurar en el tiempo. Sabemos que el tema viene de una manera, pero tremenda, mi estimado profesor Aguerre. Sí, indudablemente, Tito, es decir, la inteligencia artificial ya está entre nosotros desde hace muchos años. Desde mediados del siglo pasado empezamos a conocer esa terminología. Hubo momentos muy importantes, ¿no?, en esa evolución, pero como recordarás aquella vez donde una computadora venció a Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, o cuando ya en Sí. 2010 dio Siri, el asistente virtual, pero el año pasado con la llegada al público masivamente del chat GPT, indudablemente se ha dado una emergencia de las inteligencias artificiales que nos hace realmente tener que tomarnos un tiempo para pensar, analizar y obviamente hacer un razonamiento crítico, ¿no? Es decir, un juicio crítico acerca de las mismas, ¿no? Claro, porque, a ver, la sensación que uno tiene es que eh, es algo realmente nuevo o no tan nuevo, pero que ahora se está popularizando, que puede ser muy valioso, pero que también me imagino que puede tener algunos riesgos, profesor Aguerre. Yo vengo dando desde hace un mes y medio atrás, 2 meses atrás, todo esto indudablemente es nuevo en cuanto a la emergencia que generó a partir de noviembre del 2022 la llegada del ChatGPT. Es decir, vengo dando charlas donde justamente hablamos de los beneficios y los riesgos. Beneficios indudablemente los tiene, los trae, no solamente en lo que se refiere al chat, ¿no? Este modelo de lenguaje que puede generar textos, ¿no? Y que realmente sorprenden, ¿no? En cuanto a la creatividad, podríamos llamarlo así, que tiene, a partir obviamente de algoritmos puestos por programadores, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial no es propiamente más que con una analogía impropia una inteligencia, pero sí con programadores que han generado una tecnología que realmente es impresionante en los logros que llega. Pero también esos mismos beneficios a veces traen equiparados los riesgos, ¿no? Los riesgos de pérdida de privacidad, los riesgos de desempleo, los riesgos de, sobre todo, una de las cosas que más está preocupando a sus mismos creadores hoy, ¿no? Que hizo que Geoffrey Hinton, por ejemplo, uno de los directores de Google, padrino de las inteligencias artificiales, renunciara a su trabajo unas semanas atrás y dijera: me arrepiento del trabajo de toda mi vida, ¿no? Muy fuerte. Son indudablemente la pérdida de capacidad de discernir lo que es real y lo que no, ¿no? ¿Te acuerdas, Tito, de esa foto del Papa Francisco, ¿no? Que aparecía con una campera Gucci, ¿no? Y Sí. que generó en el primer momento una expectativa de decir: ¿pero qué es esto, no? Bueno, el expresidente Trump siendo arrestado. Bueno, estos son simplemente pequeñas muestras mínimas de lo que puede llegar a ser la pérdida de la realidad, ¿no? Y de lo que es real y no es real en muy poquitos meses. No estamos hablando ni siquiera de años. Ahora, profesor, ¿cómo se frena una cosa como esta? Que por lo menos para que no haga daño, ¿no? Que es lo que a uno le preocupa. A ver, hoy charlábamos en el noticiero en Tele 9, cuando se conoció esta noticia de Tom Hanks, que dice que quiere seguir trabajando después de muerto y que va a dejar sus derechos para que con su imagen y con su personalidad se hagan otras cosas. Digo, vemos que, digamos, esto está marcando como cosas
impensadas hasta tiempo atrás, si usted quiere, y que no, algunas podrán ser positivas, otras no sé si tanto, pero digamos, me parece a mí que en general no se habla tanto de los riesgos que puede tener este tema de la inteligencia artificial. Es cierto porque a veces genera, bueno, a ver, todos los avances tecnológicos, las revoluciones tecnológicas que hemos tenido, es decir, y estamos en una cuarta revolución industrial, ¿no? Generan indudablemente distintas reacciones. En algunos casos, reacciones excesivamente temerosas que quieran como hacer que no, esto no existe. Y eso no lo podemos hacer. Las inteligencias artificiales existen, los chats existen, y bueno, es decir, no podemos negar este avance, esta realidad tecnológica nueva que tenemos. Por otro lado, también tenemos, y eso es lo que a veces hace que no se hable tanto de los riesgos, aquellos que se entusiasman perdidamente en estas cosas. Estaba citando a Tom Hanks, yo hablaba justamente de esta idea de pérdida de la realidad. Calculamos, ya hoy por hoy podemos utilizar inteligencias artificiales para transmitir mensajes o videos con voces de famosos. Se calcula que en muy poquito tiempo más Hollywood va a poder armar películas con artistas ya muertos, que los vamos a volver a revivir en las pantallas, pero todo eso, que ojalá quedara solamente en la industria del entretenimiento, también puede llevarse a todos los otros ámbitos de la realidad. Entonces, los riesgos son graves, son grandes, y muchos entusiasmados por los avances dejan de verlo. Yo tengo una posición, Tito, que creo que es muy tradicional en esto, ¿no? La tecnología no es ni buena ni mala en sí, el problema es el uso que le demos a la misma. Claro. Y aquí tenemos un arma que los mismos creadores, pensemos, Bill Gates, ¿no? Diciendo que esto es más poderoso que la bomba atómica. Y puede llegar a ser posibilitar la extinción de la humanidad. Elon Musk diciendo 3 semanas atrás, es necesario hacer una renta universal para las millones de personas que van a quedar desocupados por los avances de las inteligencias artificiales. Cuando le preguntaron quién va a pagar esa renta, dijo, nos hacemos cargo las empresas, porque va a ser tanta la plata que vamos a ahorrar, será automatizando ese trabajo a través de inteligencias artificiales, que nos va a sobrar como para pagarle una renta de por vida. Claro, estamos hablando de millones de personas que van a nacer y se van a sentir absolutamente inútiles, ¿no? Es decir, en cuanto a que, por eso Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano contemporáneo, dice, vamos a pasar del Homo sapiens al Homo ludens, ¿no? Un hombre que sirva para jugar, nada más, y para comer a partir de empresas o corporaciones que le den una especie de plan de por vida, hasta que, y acá viene lo más peligroso, Tito, ¿no? Es decir, empiecen a aparecer un neomaltusianismo que ya está muy presente, un control de la natalidad, un control de la población, que apunta a decir, bueno, todas esas millones de personas que en realidad no son necesarias ya ni siquiera como consumidores, podrían empezar a desaparecer. Es decir, creo que una cosa son las tecnologías, no son ni buenas ni malas en sí. Tenemos que analizarlas, tenemos que ver sus beneficios, los tienen en la educación, en la medicina. Recién estaba viendo un artículo de hoy de Infobae, impresionante, ¿no? Un hombre que se le hace un implante cerebral, un implante en la médula, y con una computadora con inteligencia artificial que detecta las ondas cerebrales, y cuando tiene ganas de ponerse de pie, pasa a la computadora, eso le manda el impulso en la columna vertebral y esta persona empieza a caminar. Es decir, una persona paralítica que ahora puede volver a caminar, subir escaleras. Esos avances terapéuticos son extraordinarios. El problema es cuando dejan de ser terapéuticos y que yo creo, Tito, que es lo que hay detrás de todo esto también, desgraciadamente, porque son sus mismos creadores los que están invirtiendo en esto, aparece una ideología detrás, ya que no son neutrales, que apuntan a lo que sería el transhumanismo, ¿no? Generar una nueva especie, ¿no? Generar un hombre a imagen y semejanza nuestra, ¿no? No ya de Dios. Bueno, esa es la parte más oscura, esa es la parte más riesgosa, que a lo mejor todavía no se percibe, y que va más allá de los derechos de autor, va más allá de como pasaba en los primeros días en la universidad, ¿no? Si los chicos se van a copiar o no, utilizando el chat, va más allá incluso hasta de los sesgos, y tiene que ver con una ideología detrás que, bueno, lo ves en las palabras de Tom Hanks y se ve en otras cosas más, ¿no? La idea de una aspiración a vivir muchos años, a esta idea de si coméis ese fruto seréis como dioses, ¿no? Es decir, la idea de un hombre que tenga una super longevidad, una super bienestar y una super inteligencia,
y que trate de vencer a la muerte, ¿eh? No solamente utilizando mi imagen y dejándome trascender, sino personalmente viviendo más años, ¿no? Es decir, y llevando una expectativa de vida de 1000 años o hasta 5000, están hablando a finales del siglo XXI, utilizando obviamente la inteligencia artificial. Qué bárbaro, ¿no? Ahora, lo que pasa es, me quedé también con este tema de que las empresas decían, bueno, nosotros le daríamos un subsidio a las personas que se queden sin empleo. Lo que pasa es que a veces el empleo no es solamente el ingreso económico, el trabajo tiene que ver también con la dignidad de la persona, ¿no? Y entonces ese Homo sapiens lúdico que usted mencionaba, yo no sé cómo va a repercutir en lo anímico de las personas. Ya estamos viendo los problemas que hay en este reemplazo. Estamos hablando de Claro. pocos meses, pero en estos pocos meses avanza todo, ¿no? Avanza en lo terapéutico, bienvenido sea, pero avanza también en reemplazar a la relación interpersonal con chatbots, con inteligencias artificiales. Ya una alumna mía en un posgrado me decía, dice, hay geriátricos en Capital Federal que están utilizando las inteligencias artificiales para entretener a los ancianos. Bueno, es decir, el tema es que no reemplaza el contacto con una persona. Y volviendo a la idea anterior, la labor en Exercen y tantos documentos de la Iglesia, ¿no? De Juan Pablo II cuando nos hablaba del el valor que tiene el trabajo como un medio de también Claro. realización personal y dignificación, empieza a desaparecer en una persona que, insisto, en una primera etapa se siente como de una especie relegada, porque estas tecnologías también desgraciadamente van a crear una discriminación o pueden crear una discriminación terrible, ¿eh? Ya no ni siquiera entre ricos y pobres, sino entre prácticamente dos especies de hombres, ¿no? Los que tengan acceso a estas tecnologías y aquellos que no, y que poco a poco se hagan dispensables, ¿no? No indispensables, ¿no? Sino totalmente dispensables. Por eso, todas estas cosas, Tito, no tienen que ver con una teoría oculta y conspirativa, sino que son las mismas afirmaciones de Elon Musk, Bill Gates, Sam Altman de Chat GPT, de OpenAI, ¿no? Que acaba de invertir un montón de millones de dólares para alargarla en una pequeña empresa que busca alargar la vida durante 10 años más. Es un primer paso. Bueno, todas estas consideraciones son las que a mí me preocupan sobre todo y que, bueno, desde la filosofía trato también de mostrar a mis alumnos diciendo, bien, es una herramienta, hay que conocerla, tenemos que estar informados, hay que hacer un análisis crítico, hay que evitar que ella nos instrumentalice, ¿no? Es decir, sino nosotros aprovecharla como una herramienta, pero sabiendo que en el fondo tampoco es neutral y que hay ideologías detrás, ¿no? Que las manifiesta el mismo chat cuando uno dialoga un rato con cualquiera de estas herramientas, ¿no? ¿En qué estado estamos en Argentina en este tema, profesor Aguerre? A ver, y esto fue, insisto, Porque me como parece que decía en el todavía no es principio, algo ¿no? tan popular en general, ¿no? ¿Eh? Todavía no No, es ya si algo... va muy rápido, Tito, va muy rápido. No, a ver, Claro, eso es cierto. en los distintos ámbitos, en los ámbitos académicos, por ejemplo, durante el mes de marzo empezaban las clases, los alumnos, yo hablaba en las clases y los alumnos eran muy poquitos los que habían entrado en los chats, etcétera. Hoy por hoy ya prácticamente todos los alumnos han utilizado o conocen por lo menos el recurso o los recursos de inteligencia artificial a nivel universitario. A nivel secundario, los alumnos de los años superiores también. Está llegando rápidamente. A nivel social y político ya tenemos un proyecto de regulación en el Congreso hecho por La Torre y Manes, creo que fueron. A nivel universitario, la UBA sacó un informe sobre la Facultad de Derecho, sobre inteligencia artificial. Lo que pasa es que todavía me parece, Tito, que no se están viendo las cuestiones de fondo, ¿no? En estos proyectos de regulación, por ejemplo, yo veía en el de la Facultad de Derecho de la UBA, la gran preocupación era las respuestas sesgadas por género. Sí. Yo no digo que tenga que tener respuestas sesgadas de ningún tipo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, la gran preocupación en el informe era que un papá le había preguntado qué le tengo que regalar a mi hija de 9 años y la inteligencia artificial le había dicho muñecas y vestidos. Y entonces a partir de eso se hace todo un informe diciendo que esto atenta contra... A ver, Tito, yo creo que hay cosas mucho más profundas, ¿no? Es decir, y entonces esto también pasó en el proyecto. El proyecto, si bien toca el tema del desempleo, toca también este tema de los sesgos. Yo creo que no es neutral,
creo que hay que tener cuidado en cualquier tipo de sesgo, por supuesto, pero creo que acá el tema de fondo es ser conscientes de que estamos viviendo una revolución educativa. En pocos meses, Tito, aunque todavía no tengamos tanta conciencia, la educación va a cambiar a partir de esto. Tengamos en cuenta de que muchísimas cuestiones que nosotros hacíamos habitualmente, como darles, no sé, al alumno hacer una monografía o una tesina o una tesis, ahora la inteligencia artificial lo puede hacer en minutos. Claro. Entonces, esto tiene que cambiar el sistema educativo y lo va a cambiar. Esperemos que para bien, es decir, esperemos que nosotros lo dominemos y no que nos terminen dominando, ¿no? Vos hablabas de que el tema de hoy no tenía directamente que ver con nuestro Día de la Patria, ¿no? Del 25 de mayo, pero en el fondo siempre todo está relacionado, ¿no? Y claro, el tema es no perder identidad, no perder... No, yo decía, no tiene que ver, pero de algún modo, si hoy estamos mirando lo que dio origen a la patria, en este Día de la Patria, o sea, miramos el pasado, estamos en este presente, pero estamos mirando al futuro, y esto tiene que ver con el futuro concretamente. Por supuesto, y tiene que ver con ser fieles a nuestras raíces, a nuestra propia identidad, y no dejarnos utilizar. Mi mayor temor, Tito, no es que el día de mañana, en un mundo apocalíptico, las máquinas nos dominen, ¿no? Sino que nosotros nos dejemos dominar. Es decir, no es que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana de desarrollo, es una herramienta, no es propiamente una inteligencia, no quiero aburrir a los oyentes hablando de temas muy técnicos, ¿no? Pero no hay conocimiento per se, por sí mismo dentro de la inteligencia, hay almacenamiento y procesamiento de datos, pero el peligro gravísimo acá, Tito, el más grave de los riesgos, es que el hombre se maquinice. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre diga, bueno, ya con tener esos datos me basta y sobra. Es decir, y empieza a desvalorizar la relación interpersonal, empieza a desvalorizar el verdadero sentido y trascendente del trabajo, y por supuesto también el sentido trascendente de la vida humana, ¿no? Convirtiéndose en un hombre que esté allí, como aparece en 1984 de Orwell, o en Un mundo feliz de Huxley, esas novelas distópicas que anticipaban nuestros tiempos, dejándose llevar, ¿no? No por una máquina, sí por aquellos que la programan, ¿no? Es decir, con objetivos que es muy importante, profesor, esto que usted está haciendo, porque se habla mucho desde los ámbitos periodísticos del tema de inteligencia artificial, pero se está hablando poco de la esencia, que usted como buen filósofo es a donde está trabajando, apuntando, desgranando y aportando. Y me parece que este es el camino que hay que empezar a generar en lo formativo en todos los ambientes, y esto obviamente desde los filósofos me parece que es una responsabilidad que tienen que, como usted lo está haciendo, asumir fuertemente, porque es lo que viene, y que lo que viene rapidísimamente, ¿no? Mira, Tito, yo con toda humildad, es decir, preguntando a una de las inteligencias artificiales acerca del futuro, nos pensaba distintas expectativas de futuro, ¿no? De la cual me hablaba de una especie de convivencia pacífica, lo cual tampoco me causaba mucha gracia, porque era como que la sustanciabilizaba, ¿no? Como si fuera, bueno, dos especies, el hombre y las inteligencias vamos a convivir, o directamente de un control total de parte de las inteligencias, ¿no? Y al final me ponía la misma máquina, ¿no? Que acordémonos que está programada también, pero la idea de que en un futuro esto no termine atacando y perjudicando los derechos humanos a las personas dependerá del trabajo conjunto de políticos, de periodistas, de filósofos, de personas que de alguna manera tomen conciencia de los riesgos de una revolución antropológica, ya ni siquiera educativa, que nosotros no tenemos que dejar que nos termine gobernando a nosotros, ¿sí? Dentro de un ratito tengo una charla por Zoom para dar en la Universidad Católica de Honduras. Es decir, cuando uno empieza a hablar de estos temas, por todos lados, ¿no? Además de la UCA que ya lo he hecho y en otras instituciones, el profesorado de Recovery, ¿no? Que es director general del profesorado de Alberti. Nuestro buen amigo Franco Recovery, que fue el que me dijo, ¿no? Nuestro buen amigo Franco Recovery, que tenés que entrevistar al profesor Aguirre, porque es el tema que viene, del cual es el que más sabe en Argentina. No soy el único ni el más que sabe. Es decir, hay quienes han trabajado. Miklos Lucas, de Perú, que vive en el Reino Unido, ha escrito un libro llamado Neoentes, que es interesantísimo para que lo conozcan, para que lo lean los oyentes, donde de alguna manera explica
él es doctor en tecnología, ¿no? Y explica, es decir, desde lo técnico, pero también desde lo filosófico, ¿no? Lo que estamos viviendo en este momento. E insisto, ¿no? Es decir, tanto en la Universidad Católica Argentina, que ya son muchos departamentos que están empezando a trabajar, desde la ingeniería, desde el periodismo, ¿no? El doctor Ray Lennon, director del posgrado de periodismo, está trabajando con esto también. Es decir, hay gente que está trabajando en distintos ámbitos que yo creo que es fundamental, ¿no? En eso coincido con vos, ¿no? Con toda humildad digo, es fundamental tomar conciencia. Porque, vuelvo a insistir, el problema es que ya no se estaba pasando en educación en particular, pero también en otros ámbitos de la sociedad, el hombre corre el riesgo de dejarse maniquinizar. Se facilita todo tanto. Es cierto que en estos primeros días, Tito, y por ahí alguno de los oyentes va a decir, pero si yo entré en el chat y no era tan así, o yo le hacía preguntas, a medida que esto han pasado pocos meses, sepamos cómo preguntar, sepamos cómo hacer lo que se llaman hoy los prompts, ¿no? Que serían estas indicaciones que uno le da para que se realicen los textos. Le asignemos un rol. Quiero que me respondas como un experto. Seamos precisos en la pregunta. Que me digas qué decía Santo Tomás en la Suma Teológica, cuestión 2, acerca de la existencia de Dios, y que hagas un diálogo entre él y Nietzsche, ¿no? Hablando de la muerte de Dios. Que seamos, que le digamos para qué lo queremos, para un estudio universitario, en mi caso, ¿no? O para conseguir un trabajo, en otro caso. Las respuestas son impresionantes. Entonces, en la medida en que nosotros seamos los que gobernamos, bien. Y no digo que esto sea fácil, Tito, no quiero pecar de ingenuidad. En la medida en que por lo menos estemos despiertos y sepamos de los riesgos, bien. En la medida en que no, en muy poquitos meses, esto nos puede llevar a una dependencia muy grande. No solo en lo educativo, también en lo laboral o en pérdida de lo laboral. Y Italia ahora acaba de sacar, es simbólico todavía, son 20 millones de euros, lo cual es muy poco, pero de un fondo de rentas para personas que están perdiendo empleos y para que puedan recibir mejoras en su educación digital, porque se está dando cuenta de este problema, gravísimo, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros tomemos en cuenta los riesgos, y sobre todo los riesgos psicológicos, Tito, también, de una inteligencia que se puede generar, sobre todo si uno tiene cierta fragilidad. Pasó en Bélgica, fue esto en el mes de marzo, ¿no? Una persona que se suicidó después de estar 15 días chateando sin parar, ¿no? Acerca del calentamiento global, el futuro, etcétera. Indudablemente tendría una enfermedad de base, pero fue lo que movió a la Comunidad Económica Europea a hacer regulaciones, a retocar las regulaciones. Y en la medida en que esto no lo tengamos en cuenta, bueno, realmente el riesgo es muy, pero muy grande, ¿no? Es una herramienta extraordinaria que la podemos utilizar terapéuticamente, que la podemos utilizar para desarrollar nuestras posibilidades, para hacer un mundo más justo. Hay tantas cosas por hacer, ¿no? Y el Papa Francisco lo tiene muy en claro, ¿no? Sí, sí. Y combatir todos esos problemas que nosotros tenemos, pero que puede anular también todo tipo de privacidad. Pensemos solamente en lo que está pasando en China ya hace años y cómo están utilizando ahora las inteligencias artificiales con el objetivo de crear una especie de inteligencia universal, ¿no? Eso lo dice Xi Jinping, que pueda gobernar el mundo y acabar con los grandes problemas, ¿no? Le llama a los grandes problemas calentamiento global y superpoblación. Entonces, corremos el riesgo de, si no nos despertamos, bueno, insisto, todo esto no lo digo yo, son discursos que uno puede ver en las notas periodísticas de estos días, lo dicen sus mismos creadores, nos pueden poner en la antesala de un momento muy oscuro para la humanidad, ¿no? O todo lo contrario, dependerá de nuestra libertad. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que formarnos, hablar y también regular, ¿no? La Comunidad Económica Europea es la primera que está haciendo regulaciones serias, sobre todo por el tema de la pérdida de privacidad y pérdida de la realidad, Y volvemos a lo de Tom Hanks, ¿no? Es decir, por un lado sería muy lindo ver una película de John Wayne, a los que somos de mi edad, ¿no? Y nos encantaba cuando éramos chiquitos ver la película de Cowboys, pero por otro lado, daría un poco de escalofríos pensar que podemos utilizar las imágenes, las personas, y podemos manipular de a tal punto las noticias que ya no sepamos lo que es real y que no, ¿no? Ya nos está costando, Tito, vos lo sabés perfectamente, lo estás haciendo medios hace muchísimos años. Imagínate esto potenciado si no hay una regulación. Por lo tanto, creo que las regulaciones son importantes, el problema es quién las pone y con qué criterio, ¿no? Por eso hay que seguir educándonos.
Profesor José María Aguerre, lo voy a molestar seguido porque me quedaron muchas cosas por hablar. Sé que tiene ahora este contacto, esta conferencia que dar y no quiero robarle más tiempo. Le agradezco enormemente la generosidad del compromiso que está asumiendo, la responsabilidad que está asumiendo y por ayudarnos también a nosotros a ir mirando todo este tema que a veces se habla mucho, se conoce poco, así que lo voy a volver a molestar. Profesor Aguerre, un abrazo grande y mis oraciones por su trabajo. Tito, muchísimas gracias. Tengo un canal de YouTube que se llama Prof. José María Aguerre, donde voy subiendo todas estas charlas. Despacito, ¿Eh? despacito, por si la gente está buscando papel y lápiz para seguir al profesor Mira, José María Aguerre, el canal de YouTube, cuénteme. el canal se llama Prof. José María Aguerre, como mi nombre y apellido. Prof. José María Aguerre. ¿eh? Bien. Y allí están mis charlas sobre inteligencia artificial, están un montón de investigaciones que la gente puede también utilizar y aprovechar, ¿no? Lo tendremos en cuenta y lo seguiremos mencionando. Le mando un abrazo grande, profesor. Un abrazo y mis oraciones también. Muchas Muchísimas gracias. gracias.